Hoy resolveremos el circuito número 3. El circuito número 3 dice lo siguiente, que vamos a calcular primero la resistencia equivalente de este circuito como punto número 1. También la corriente que pasa por cada resistencia, la corriente o intensidad de corriente. La caída de potencial, o sea, el voltaje. El voltaje que hay en cada resistencia. La potencia disipada por cada resistencia y también la potencia total disipada por toda la por todo el circuito. ¿Ok? Bien. Voy a nombrar primero a las resistencias. Voy a nombrar primero el voltaje de entrada. Aquí tenemos el voltaje en la entrada. Voltaje de entrada. El voltaje de entrada es igual a 30 volts. Ahí tenemos el voltaje en la entrada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistencias ahora. Le voy a llamar la resistencia R1 igual a 1 ohm. La resistencia R2, 2 ohms. La resistencia R3, 5 ohms. La resistencia R4, 7 ohms. La resistencia R5, 3 ohms. La resistencia R6, voy a poner en otro lugar, R6, 4 ohms. La resistencia R7. Un circuito con 7 resistencias. ¿Ok? Viene la corriente que entra al circuito. Por aquí. Viene la corriente que está entrando al circuito. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. Primero. Aquí tenemos nodo A, nodo B. ¿Ok? Aquí voy a tomar, nodo, una unión. Nodo C, nodo D, nodo E. ¿Ok? Es más, voy a poner un nodo adicional, nodo G. De G a A no hay ninguna resistencia, perfecto. Del nodo A al nodo B, siguiendo el camino de R1, R5 y R6, tenemos 3 resistencias. Ese es un camino, por lo tanto, esas resistencias están en serie en un solo camino. Vamos a simplificarlas. Y de R2, R3 y R4, de nodo C al nodo D, tenemos 3 resistencias también, que están en paralelo. Vamos a simplificarlas. O sea que en este paso que sigue vamos a simplificar sumando R1, R5 y R6, que nos va a producir una resistencia 8, le voy a llamar. O sea, R8 viene siguiendo el camino de R1 más R5 más R6. Si hago las sumas, me da 1 ohm de R1 más 3 ohms de R5 más 4 ohms de R6. Me da 8 ohms. O sea que R8 es igual a 8 ohms. Esto es igual a R8. ¿Ok? Primer resultado. R8 igual a 8 ohms. Siguiente. La siguiente voy a poner que de C a D están en paralelo. Por lo tanto, voy a sumar como si fuera un paralelo y voy a obtener una resistencia 9, le voy a llamar. 1 entre RP me da un medio más un quinto más un séptimo. Común denominador de esto. 5 por 2, 10. 10 por 7, 70. Todos los numeradores son números primos. Por lo tanto, el común denominador aquí es 70. 70 entre 2 a 35 por 1 es 35. Más
70 entre 5, 14. Por una es 14. ¿Ok? 70 entre 7 a 10, por una son 10. Sumo los números en el numerador y obtengo 35 más 14, 39, 49 más 10 son 59 sobre 70. ¿Ok? Por lo tanto, aquí RP es 1 por 70 entre 59. 70 sobre 59. No soy tan experto para saber ese número, así que voy a hacer la división. 70 entre 59 me da 1.186. Voy a redondearlo a 2 decimales, 1.19. ¿Ok? Por lo tanto, esto me da 1.19 ohms. Y a esa le voy a llamar la resistencia 9. Una R9, la voy a resaltar. Esta es... esta es una R9. Igual a 1.19 ohms. Ok. Bien, ahora sí, vámonos al paso 2. El paso 2, por lo tanto, queda de la siguiente manera. Paso 2. Resalto. Ok, paso 2. Entrada 30 volts en la entrada. Aquí hay 30 volts. Ok. Viene la corriente, llega al nodo A, se divide. Parte se va por esta resistencia. Pongo aquí la... Un momento más pongo los valores. Por el otro lado se van otras. En un momento más pongo sus valores. Tengo además una resistencia R7 aquí. Esta es la de 2 ohms. Y queda de esta manera. ¿Ok? Entonces quedan las resistencias. Aquí queda una R8 igual a 8 ohms. Bueno, los nodos. Aquí quedó el nodo A, el nodo B, el nodo E. Hay un nodo adicional que pusimos, es el nodo G. Bien. Entonces, vean. De A a B, de la resistencia de 2 ohms, de 5 ohms y de 7 ohms, o sea, de la R2, R3 y R4, quedó una resistencia equivalente de 1.19 ohms. Y le llamamos R9. R9 es igual a 1.19 ohms. Ahí quedó. ¿Ok? Bien. De nuevo, si veo el circuito, viene la corriente, sale de este nodo, llega al nodo A y se divide. ¿Ok? De A a B tenemos dos caminos en ese nodo. O sea, son resistencias en paralelo. Vamos a simplificarla y vamos a obtener una resistencia 10. Si la simplificamos, queda de la siguiente manera. 1 entre RP es igual 1 entre 1.19 más 1 entre 8. Común denominador, multiplico 8 por 1.19. Borro 8 multiplicado por 1.19. 9.52. Por lo tanto, acá nos va a quedar 9.52. Entre 1.19 nos da 8 por 1 son 8. 8.
más 9.52 entre 8 nos da 1.19 por 1, nos da 1.19. ¿Ok? Luego si sumo 8 más 1.19, 9.19 entre 9.52. Por lo tanto, RP nos va a quedar 1 por 9.52 es 9.52 entre 9.19. Hacemos la división. 9.52 entre 9.19 nos da igual a 1.035. Lo redondeamos a 1.04. O sea que aquí nos queda 1.04 ohms y a esta la voy a llamar una resistencia 10. Remarco. Color naranja. Ok, ahí tenemos la R10. Bien. Siguiente circuito. En el paso número 3. Paso 3. Remarco el paso 3. Voy a poner en azul la remarcada del paso 3. Ok. Por lo tanto, en el paso 3 tenemos 30 volts en la entrada. En el paso 2 se me olvidó algo. Poner la resistencia R7. La resistencia R7 es igual a 2 ohms. Paso 3. En el paso 3, la R7 es exactamente igual. Borré. R7 igual a 2 ohms. La R10, aquí va la R10 que viene del paralelo de R9 y R8 y vale 1.04 ohms. Y estos son 30 volts en la entrada. Ahí está el circuito. ¿Ok? Finalmente vemos que R10 y R7, esas dos resistencias están en serie. Ya tenemos nuestro circuito final. Nuestro circuito final, paso 4, una sola resistencia. Tenemos en la entrada 30 volts, una sola resistencia. $30 volts y una sola resistencia de 2 más 1.04, 3.04. Aquí me da 3.04 ohms. Esta de aquí es la resistencia equivalente que nos pedían al inicio. La resistencia equivalente. Ahí está nuestro resultado. Por lo tanto, resultados. Lo voy a remarcar con otro fondo. Resistencia equivalente. Como que se está trabando mi pluma. Ahí está, la resistencia equivalente. ¿Ok?
Por la ley de Ohm, que es B es igual a R por I, B es igual a R por I, eso nos dice la ley de Ohm. Podemos conocer la corriente en la entrada. Conozco el voltaje, que son 30 volts. Aquí hay una caída de 30 volts. Por lo tanto, podemos encontrar la corriente que va entrando. Esta corriente de aquí. Y la corriente se calcula como V entre R. O sea, esta I de entrada es igual al voltaje, que es 30 entre la resistencia, que es 3.04. Si hacemos los cálculos, 30 entre 3.04 entre 3.04, 9.86. La voy a llamar 9.87 si redondeo. ¿Ok? Por lo tanto, esto es 9.87 amperes en la corriente de entrada. Otro resultado. Corriente de entrada. También aquí mismo podemos encontrar la potencia disipada. La potencia disipada por el circuito. La potencia disipada es voltaje por intensidad de corriente. El voltaje, que es 30 por 9.87. O sea, esto multiplicado por 9, no, por 30. Ya 30 por 10, 300. Sí, está bien. No es 296.05 amperes. 296.05 amperes. 296.05 amperes. Esta es la corriente que está entrando al circuito. Perdón, esta es la potencia disipada por el circuito. 296.05 amperes. Ahora vamos de regreso. Del paso 4 al paso 3. Vean. La resistencia de 3.04 ohms provino de R7 y R10 que están en serie, por lo tanto la intensidad de corriente es la misma. Por lo tanto, la corriente que pasa por R10 y R7 es esa corriente de entrada 9.87 amperes. Es la que entra por aquí. Aquí pasan 9.87 amperes. Viene la corriente. Viene y regresa. Aquí son 9.87 amperes. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es R por I. Entonces, si tomo el voltaje que es R, que es 1.04, multiplicada por la corriente que es 9.87, un voltaje de 10.26 volts aquí, en R10, 10.26 volts. Para R7, ¿cuánto es el voltaje? La caída de voltaje en R7 es R, que es la resistencia, 2 multiplicada por I, 9.87. Esta parece un 4, es un 9, 9.87. 2 que multiplica 9.87, 19.74 volts. 19.74 volts. R7 se queda con sus mismos valores. Se queda con 19.74 volts. Ok. Con 9.87 amperes. Ok. R10. R10, si se fijan, provino de R9 y R8 que están en paralelo.
Por lo tanto, el voltaje debe ser el mismo, 10.26 volts. Aquí debe haber 10.26 volts. $10.26 volts. 10.26 volts. ¿Cuánta corriente? La corriente va a ser ahora de acuerdo a la ley de Ohm. La corriente que pasa en R9 es I es igual a B entre R de acuerdo a la ley de Ohm. B, que es 10.26. Entre R, 1.19. O sea, 8.62 amperes. Se va una corriente por aquí de 8.62 amperes. ¿Cuánta corriente se va por R8? Repito, es ley de Ohm y es igual a B entre R. Por lo tanto, por R8 se da un voltaje de 10.26 entre 8, 1.28. 1.28 amperes. Y la corriente de entrada es 9.87 amperes. Al nodo A se divide, parte de la 8.62 amperes se van por la de 9 ohm, por R9, y 1.28 amperes se van por la resistencia R8 de 8 ohms. Se siguen, llegan al nodo B, se siguen la corriente y a llegar al nodo E. ¿Ok? Del paso 2 me paso al paso final. Aquí me equivoqué. Tomé como paso 1 el original. Bueno, ok, dejémoslo así, los valores están correctos. R7 se queda con sus mismos valores, 2 ohms. R7 se queda con 2 ohms y 9.87 amperes de corriente. 9.87 amperes. Un voltaje de 19.74 volts. Ok. Vean. R9 provino de R3, R2, R3 y R4, que están en paralelo. Entonces el voltaje en R2, R3 y R4 debe ser 10.26. ¿Ok? Entonces aquí debe ser 10.26 en todas. Entonces me voy a poner aquí 10, no me alcanza el espacio, 10.26 volts, 10.26 volts. ¿Ok? ¿Cuánta? Ahora vean, R8. R8 provino de R1, R5 y R6. ¿Ok? Así, por este camino que están en serie. Y en serie la corriente es la misma. Por lo tanto, tienen una corriente de 1.28 amperes. Aquí hay 1.28 amperes, 1.28 amperes, 1.28 amperes. Analizo el circuito inicial ahora. Viene la corriente en la entrada, que es 9.87 amperes. Llega al nodo A, se divide. 1.28 amperes se va por R1, R5 y R6. Y el restante, que es 8.62 amperes. 8.62 amperes se van por el nodo AC. Repito, 8.62 amperes siguen este camino. Llegan al nodo C, se divide. Parte se va por R2, otra parte por R3 y otra parte por R4. ¿Cuánto? Por aquí también se van 1.28 amperes. ¿Cuánto se va por cada
resistencia. Usemos ley de Ohm. Y es igual a B entre R. 10.26 entre R, entre 2. Repito, estoy usando I es igual a B entre R. 5.13 amperes. Por acá, por R2 se van 5.13 amperes. ¿Cuánto se va por la resistencia 3 de 5 ohms? Voltaje que es 10.26. Entre la resistencia, entre 5. 2.05 amperes. La voy a poner por aquí. 2.05 amperes se van por la resistencia 5. Por la resistencia de 7 ohms por R4 se va 10.26 entre 7. 1.46 lo voy a redondear a 1.47 amperes. 1.47 amperes. Y ya, con eso calculamos la caída de potencial en cada resistencia y la corriente que pasa en cada resistencia. Voy a calcular la potencia disipada por cada resistencia para saber cuál es la que más brilla. Y lo vamos a hacer. Voy a borrar esta parte para calcularlo aquí. Vean. La potencia disipada, bien, antes. La potencia la voy a calcular como V por I. La potencia en la resistencia 1 es 1, pero, no, antes me faltaron los voltajes aquí, R1 en R5 y en R6, calculemos esos voltajes. Ley de Ohm, voltaje es igual a R por I. Una R en R1 de 1 por una I de 1.28 nos da un voltaje de 1.28 volts. En R1, la caída de voltaje. En R5, 3 por 1.28. R por I, 3 por 1.28. Nos da 3.84 volts. Por R6 nos da una R de 4 que multiplica a 1.28. 5.12 volts. Bien. Con eso ahora sí regreso y podemos calcular las potencias disipadas por cada una de las resistencias. La potencia por R1 es B, que es, potencia es B por I. 1.28 volts por 1.28 volts. 1.28 por 1.28. O sea que esto nos da 1.63, 1.64 watts. Lo redondeo. A 1.64 watts. Potencia en la resistencia 2. B por I. Voltaje 3.84 por una I. Por una I que es 1.28. 4.91. No lo voy a redondear, lo voy a dejar en 4.91. Potencia disipada por la resistencia 3. Voltaje que es 5.12. Por 1.28. B por I. 6.55. 6.55 watts. Potencia disipada por la resistencia. No, aquí me equivoqué. Esta es la potencia
disipada, hice el serie primero. Esta es la potencia 5, por la resistencia 5. Esta es la potencia disipada por la resistencia 6. Ahora voy con la potencia en 2. V por I, voltaje 10.26. Por I, y es 5.13 amperes. 5.13 amperes. B 10.26, sí, 52.63. 52.63 watts. 52.63 watts. Potencia en la resistencia 4 es V por I. Una V que es 10.26 por una I que es en la resistencia voy en la 3. ¿Qué estoy haciendo? Potencia en 3. Es un 10.26, que es el voltaje por una corriente, que es 2.05. Por 2.05. 21.03. 21.03 watts. Potencia en la resistencia 4. Un voltaje que es 10.26. Me equivoqué ya. 10.26 por I, por una corriente que es 1.47 amperes. 1.47 amperes. 15.08 watts. 15.08 watts. Y finalmente la potencia en 7 es el voltaje 19.74. 19.74 que multiplica a 2 ohms. No es cierto. 19.74 por 9.87, que es la corriente. 194.83 watts. 194.83 watts. Ahí está. ¿Quién es la que más brilla? La que más brilla es la resistencia 7, la de 2 ohms. Una resistencia pequeñita es la que más va a brillar. Como 194.83 watts. La que menos brilla es la resistencia 1, de 1.64 watts. ¿Cuánto es la potencia total? Hay que sumarlas. Sumemos ahora, vean. 1.64 de la potencia 1. 1.64 más 4.91 más 6.55 más 52.63 más 21.03 más 15.08 más 194.83
Sumémosle 296.67 watts la potencia total. Y vean cuánto es la potencia total disipada por el circuito. Quedamos... La hice demasiado pequeña. Aquí está la potencia total disipada por el circuito. 296.05. Cuando lo sumamos nos dio 296.67. Aproximadamente. En centésimas la diferencia. Así queda resuelto ese circuito, el circuito número 3. Que estuvo un poco pesado, pero ahí está resuelto.